Muy buenos días, mis queridos y distinguidos hermanos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este su canal, Nuestro Firme Fundamento, donde venimos a encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Gracias a nuestro Padre estamos aquí en su casa de oración para alabar y exaltar su santo y noble nombre. Les invitamos a postrarnos de rodillas para tener una palabra de oración, ¿ya? Amado Padre que estás en los cielos, alabado y exaltado sea tu santo nombre. Guíanos por un buen camino. Gracias por las bendiciones recibidas. Ayúdanos a depender de ti. Que todo lo que hagamos sea para honrar y exaltar tu santo y noble nombre. Quita todo lo humano de nosotros pecadores para que tu presencia, el poder de Cristo pueda usarnos de acuerdo a nuestras capacidades que nos has dado. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a depender de ti. Ten misericordia, Padre, de nosotros pecadores. Estos favores le pedimos sin mérito alguno, porque confiamos en su Hijo Yahushua. Amén. 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 Muy bien. Gracias a nuestro Dios y a nuestros hermanos que cada día tenemos una cita aquí en la casa de nuestro Dios, podemos encontrarnos. Muy bien, invitamos a nuestra hermana Juanita y a su acompañante, los cuales tienen el gusto de presentar esta magna escuela sabática. Bienvenidos y bienvenidas a esta escuela y a este su canal. Bienvenidos. Muy buenos días, apreciados hermanos. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, mis hermanos. Vamos a continuar con la historia que quedamos la semana pasada acerca de la caída de la casa de Acab, ¿no? Acab fue un hombre que no gobernó el pueblo de Israel no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a su voluntad. Y sabemos que Acab era el esposo de quién? De Jezabel, la cual era una mujer muy mala, ¿no? Que idólatra y que manipulaba a su esposo, dice, ¿no? Haciéndole cosas incorrectas con el pueblo de Dios, ¿no? La semana pasada vimos cómo de hoy en día, dice la hermana Elena de Huay, cómo el enemigo actúa. ¿De qué forma? Actúa haciendo cosas espiritistas. Vimos también que el enemigo, una de las formas que utiliza también es utilizando teosofía y religiones orientales. Utiliza mucho, ¿qué cosa? El magnetismo. ¿Qué más vimos? Otra estrategia más. Utiliza la electricidad. Como medicina. Como medicina. Y sabemos que esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el método que nosotros como pueblo de Dios debemos de usar? O sea, son los métodos para curarnos, los 8 remedios naturales. Nosotros como adventistas del séptimo día sabemos muy bien, mis hermanos, que nosotros debemos de usar las plantas que Dios creó. Debemos de usar los métodos que el Padre creó, el agua, el sol, las plantas, o sea, nutrición, descanso, ¿no? Todos estos son los métodos que Dios dejó para que el pueblo de Dios se sanara, y por medio de esto, de todos estos métodos, los 8 remedios naturales, poder llevar el mensaje. Porque de hoy en día, usted va y dice a una persona, ¿quiere estudiar la Biblia conmigo? Contados son los que aceptan. ¿Qué hacen las personas? Rechazan, porque ya están cansadas la gente de escuchar palabrerías, ¿no? Entonces el método que dejó el Padre Yahweh fue de ir y a través de la medicina natural, o sea, de los 8 remedios naturales, poder llevar el mensaje. ¿Ha de haber alguna casa donde no hay ninguna persona que no sufra una dolencia? Creo que en todo lugar, ¿verdad? En todo lugar hay personas. Ahorita el mismo estrés que tan conocido que es
ahorita. Esta epidemia de gripe, bueno, tantas cosas ahorita por el mismo clima, que hay días que hace calor, hay días que hace frío. Entonces nosotros, en primer lugar, nosotros debemos practicarlo, ¿no? Por ejemplo, comentando con mi esposo en esta semana, si nosotros dejamos a un lado estos métodos que el Padre nos ha dado, esta luz será quitada, clarito dice la hermana Elena de Guay, si nosotros no practicamos esta luz, ¿no? Por eso habrá días que, o sea, hace 2 semanas atrás que estábamos con esta epidemia en nuestra casa, todos nos dio la tos, gripe. Nosotros hicimos lo que el Padre desea que hagamos, mi hermano, haciendo evaporizaciones, el jengibre, bueno, muchos métodos, ¿no? Y sabemos que el método que dejó el Padre Eterno es para que nosotros nos curemos, porque el enemigo es tan astuto que utiliza sus métodos también. Sabemos que el enemigo tiene su estrategia, ¿verdad?, para hacer caer al pueblo de Dios. Y a veces nosotros, como pueblo de Dios, a veces la desesperación, porque somos seres humanos, ¿verdad? Nos desesperamos, nos preocupamos, y a veces en ese rato de desesperación nos olvidamos que hay un Padre Eterno a nuestro lado. A todos nos ha pasado eso, sí o sí, a todos nos ha pasado, ¿no? Buscamos otro método y teniendo, créanlo hermanos, teniendo en nuestras manos los tratamientos naturales, nos vamos a otro lado, nos vamos a la farmacia. Antes de seguir con la historia, voy a dar un testimonio en esta semana, lo que me pasó. Yo tengo un problema en mi pierna derecha, que tengo ese ¿cómo se llama?, nervio asiático inflamado. Incluso para arrodillarme me dificulta, me duele mucho, hermano. En las noches el dolor es más terrible. Solo llevo 2 días, mis hermanos, 2 días. Me estoy aplicando cúrcuma con vaporú y maicena, y me aplico, me hago una cataplasma y me lo forro con ese plástico que se pega adhesivo. El papel film. Papel El film, plástico. ya, bueno, y duermo así. Y me lo forro bien y me pongo una venda. 2 días, mis hermanos, 2 días he sentido alivio. A veces tenemos los remedios, mis hermanos, en nuestras manos. Y nosotros estamos ciegos y nos vamos a la farmacia. Una pastilla. Lo más fácil buscamos, ¿no? Entonces, mis hermanos, o sea, esto, mire, yo me he dado cuenta que esta lección que hemos estado estudiando esta semana es para nosotros. Que confiemos más en Dios. Y a veces el Padre Eterno permite que a veces sintamos esa dolencia para que busquemos más de Dios. Sí o sí. Y para que no reneguemos. Porque a veces, créanlo hermano, a veces el dolor es tan terrible, de a veces la dolencia que sentimos, y decimos, no, es que ya no soporto más este dolor, me voy a la farmacia, una inyección, y dice, claro que aplaca el dolor, pero no lo cura. Así es, ¿no? Eso, mis hermanos, ¿no? Entonces vemos, o sea, esta lección, por eso es muy importante, mis hermanos. Yo nunca me imaginé que en este libro, Profetas y Reyes, hablara de la medicina. Porque recordemos que Ocosías, ¿qué le dijo a su siervo? Que vayan donde quién, donde los sacerdotes de Baal Zebú. ¿A qué? A que vayan, porque tuvo una caída, recordemos la semana pasada que vimos. Él tuvo una caída, se cayó dentro de la casa. ¿Y qué dijo? Mandó a los siervos a una consulta a los sacerdotes de Baal, si voy a recuperarme de esto o qué me va a pasar. Cuando era el rey de Israel, ¿a quién tenía que acudir Ocosías? A Dios directamente. Y nosotros a veces nos comportamos como Ocosías. Nos vamos a otro lado a consultar, a ver, o buscar otro método para curarnos, cuando el método para curarnos Dios ya nos dio. Nos comportamos, a veces, uy, qué pueblo tan rebelde, decimos nosotros, que no entiende. Y
Y nosotros, No reconocemos. y tenemos nosotros más luz. Más luz tenemos. O sea, estas historias, mis hermanos, estas historias que están aquí no son en vano. Es para que nosotros no caigamos en los errores terribles que cayó el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Entonces, mis hermanos, estudiemos, otra vez, estudiemos este libro maravilloso, ¿no? Vamos a ver qué nos sigue diciendo la historia, ¿no? Como vemos, después que mandó a consultar a los sacerdotes de Baal, y aquí clarito dice aquí el libro, que quien hablaba a través de los sacerdotes de Baal Zebub era el mismo príncipe de las tinieblas. Así dice la hermana Elena de Guayaquil, eso vimos la semana pasada. Y aquí miren lo que dice de parte de Dios. Dice, Dios tuvo motivo de desagrado en la impiedad de Ocosías. ¿Qué había dejado de hacer el Señor para conquistar el corazón de Israel e inspirarle confianza en su poder? Durante siglos había dado a su pueblo pruebas de su bondad y amor sin iguales. Desde el principio le había demostrado que su delicia son los hijos de los hombres. Había sido un auxilio siempre presente. ¿Acaso el Padre Eterno no estaba ahí siempre en el pueblo de Israel desde que salió del desierto? ¿Tenían hambre? ¿Qué le hizo? Les dio maná del cielo. ¿Tenía sed? Hizo salir agua de la roca. En el día le protegía, ¿qué cosa? La columna, la nube, ¿no? Y en la noche, la columna de fuego. O sea, siempre el Padre Eterno ha estado ahí presente con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se olvidaba fácilmente. Se descarriaban, dice. ¿Sí? Había sido un auxilio siempre presente para todos los que le buscaran con sinceridad. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que le busquemos con sinceridad. Sin embargo, en esa ocasión, el rey de Israel, al apartarse de Dios para solicitar ayuda al peor enemigo de su pueblo, proclamó a los paganos que tenían más confianza en sus ídolos que en el Dios del cielo. Terrible, ¿no? Estaba demostrando el pueblo de Israel que tenía más confianza en quién. En el Dios pagano que en el Dios de los cielos. Así mismo, mire, es que por eso este libro, no me canso de decir, este libro es tan hermoso. Miren lo que dice la hermana Elena del Cual. Así mismo le deshonran hoy, hombres y mujeres, cuando se apartan del manantial de fuerza y sabiduría para pedir ayuda o consejo a las potestades de las tinieblas. La hermana Elena es tan clara, la sierva de Dios es tan clara, mis hermanos. Por eso que este libro, mis hermanos, estos libros, la mayoría no lo aceptan. No aceptan. Si tenemos los libros en la casa y no los estudiamos. Un hermano de la iglesia donde estaba el primer camino es del hermano Iván. Él ha tenido el libro. Y a mí me encontró el domingo el hermano Iván de la iglesia. ¿Y qué pasó? Dice hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Yo digo, y a mí una pregunta, digo, ¿usted qué predicador en púlpito? Le digo, y yo nunca he predicado en púlpito todavía, no llego allá, digo. Dígame si tiene el libro el profeta Eliseo y si tengo sin decir. Claro, La verdad, dice, como dice usted, no presta. Sí, es que aquí está, mis Y hermanos, por ahora eso. yo, gracias a Dios, a mí me ofrecieron un libro del profeta Eliseo. Es que estoy estudiando, por eso te estoy hablando. Yo creo que no tengo ese Y esto habla con la Biblia y el libro del hermano de colegio. Yo ahí sentado, sin saber nada. Es como un niño que entra a la escuela y dice, a ver si me enseña el profesor, y llega de mí, pregúntate lo que es. Aquí estaba yo, le digo, y ahora gracias a Dios. Sí, por eso debemos dar gracias a Dios por la luz que nos das. Gracias a Dios
Miren lo que más dice. Si el acto de Ocosías provocó la ira de Dios, ¿cómo considerará él a los que teniendo aún más luz deciden seguir una conducta similar? Aún, dice la hermana Elena White, teniendo más luz, hacemos lo mismo que hizo Ocosías. No buscamos al Dios de los cielos, al Padre eterno, y buscamos por otros lados y vamos. Los que se integran al sortilegio de Satanás pueden jactarse de haber recibido grandes beneficios, porque Satanás también hace milagros, ¿sabían? Hace milagros. Pero, mire, dice, pero prueba esto, que su conducta fue sabia o segura. ¿Qué representaría el que la vida fuese prolongada o que si tuviesen ganancias temporales, pueden haber al fin compensación por haber despreciado la voluntad de Dios? No podemos quebrantar con impunidad una sola barrera que Dios haya elegido para proteger a su pueblo del poder de Satanás. El Padre Eterno es que pone esas barreras para que el enemigo no nos haga daño. Una vez cierto pastor, una predicación que escuchaba, decía, ¿cuál es la barrera que los hijos de Dios tienen que tener todos los días? Levantarse en la mañana. La comunión con Dios. La comunión con Dios en la mañana. La oración. Esa es la barrera, es nuestra protección. Claro. El Hijo de Dios, Yeshua, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué hacía él? Dice que se iba a lugares solitarios. Y se iba muy temprano, hasta que rayara el alba, dice ahí en la Biblia, ¿no? Para estar en comunión con su Padre. Él que no tenía pecado, ¿cuánto más nosotros? ¿No? ¿Qué más ejemplos hemos tenido? Los ¿No? que somos pecadores no hacemos eso. Ujú. No buscamos. Como Ocosías no tenía hijo, le sucedió Joram, su hermano, quien reinó sobre las 10 tribus por 12 años, durante los cuales vivía todavía su madre, Jezabel, y continuó ejerciendo su mala influencia sobre los asuntos de la nación. Muchos del pueblo seguían practicando costumbres idólatras. Joram mismo hizo lo malo en ojos de Yahweh, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, mas allegóse a los pecados de Jeroboam, hijo de Natán, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces vemos que Ocosías, él no tenía hijos. Entonces, ¿quién subió al trono? Joram. ¿Al trono de Israel? Joram, su hermano. ¿Y Joram era esposo de quién? De Atalía. ¿No? No, Ya me confundí, Eric. Joram es hijo de Jezabel. Perdón, me confundí. Era, por eso, Joram era hijo De Jezabel. de Jezabel. Atalía estaba casada con otro. Ya, pero, ya, ¿qué más nos dice? Dice, Joram mismo hizo, ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Yahweh, aunque no como su padre o su madre. ¿Por qué dice su padre y su madre? Era de Acab y Jezabel, ¿no? Pero ¿qué hizo él? Dice que quitó las estatuas de Baal. Eso hizo él, ¿no? Dice, fue mientras Joram reinaba sobre Israel cuando Josafat murió y el hijo de él, también llamado Joram, subió al trono. Aquí escuchamos de otro Joram, Ajá. que era, Sobre, sería a ver, dice, Joram reinaba sobre Israel, El Joram de Judá era el hijo de Josafat. y Josafat. Porque el primer Joram que estábamos mencionando es el que reinaba sobre las
Las 10 tribus. las 10 tribus de Israel. Y el otro Jorán, es el que reinaba sobre Judá. Ahí en Claro, ese adelante, era el esposo de Atalía. A ese sí, el de... a él era el que se lo conoce como Jorán de Judá. Y el otro es el Jorán de Israel. Ya, o sea, hay dos Jorán. Hay Sí. dos Jorán ahorita en la historia, ¿no? Ya, vamos a buscar qué nos dice en la Biblia en 2 de Crónicas 21, 6 al 11. Sí, 2 de Crónicas, capítulo 21, 6 y 11. 21. 6 y 11. Dice: y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ujú. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. ¿Cuál es el? Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Entonces vemos que Jorán hizo lo malo, no hizo la voluntad del Padre Eterno, ¿no? Dice, no se dejó al rey de Judá continuar sin reprensión en su terrible apostasía. Hubo alguien, siempre el Padre Eterno, demos cuenta que el Padre Eterno siempre envía a alguien para que le haga un llamado de atención por las cosas malas que estaba haciendo este rey, ¿no? Aquí ya viene otra vez el profeta Elías. Dice, el profeta Elías no había sido trasladado todavía, o sea, no había sido trasladado todavía al cielo, ¿no? Y no pudo guardar silencio mientras el rey de Judá seguía por el mismo camino que había llevado el reino septentrional al borde de la ruina. El profeta envió a Jorán de Judá una comunicación escrita en el cual el rey impío leyó estas palabras pavorosas. Escuchen lo que le mandó Elías a Jorán. Dice, Yahweh, el Dios de David, tu padre, ha dicho esto, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, antes has andado en el camino de los reyes de Israel, y los has hecho por fornicarse Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Y además has muerto a tus hermanos, mire esto terrible, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Yahweh herirá tu pueblo de grande plaga. ¿Qué nos puede decir aquí Josué? O sea, nos habla de que Jorán hizo prácticamente fratricidio, o sea, mató a sus hermanos Imagínense. para no tener ningún rival para el trono y asegurarse su lugar. Pero igual aquí también hay algo importante que nos dice en 2 de Crónicas 21:7. Dice, mas Yahweh no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. O sea, aquí también nos dice que a pesar de todo eso, Dios no permitió que el linaje de David se perdiera por completo. Por eso no mató ahí, digamos como decir así, enseguida a Jezabel y a la demás familia a los descendientes, porque de ese mismo linaje iba a venir Yahshua aquí al mundo. O sea, el linaje de David era lo que es Acá. donde estaba No. O sea, no, el linaje de David justamente viene de parte de Joram, de Judá. Jorán de Judá. Sí, sino que estaba pasando lo mismo que había pasado en el reino de Israel, estaba pasando en Judá. Igualmente Joram se estaba dejando influenciar por su esposa, por Atalía.
Atalía en este Sí, caso. porque Atalía también era igual que su madre, Jezabel. Lo manipulaba al esposo haciéndole hacer cosas incorrectas en el reino. Dice, el cumplimiento de esta profecía despertó Yahweh contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá y anduvieron y invadieron la tierra y tomaron toda la hacienda que hallaron en la casa del rey y de sus hijos y de sus mujeres, que no le quedó hijo sino Joacás, el menor de sus hijos, ¿no? Siempre el Padre Eterno, a pesar que el enemigo hace sus artimañas, el Padre Eterno siempre tiene su pueblo, ¿no? Siempre tiene su pueblo fiel, ¿no? Después de todo esto, Yahweh lo hirió en las entrañas de una enfermedad incurable, a Joram, ¿no? Y aconteció que pasando un día tras otro, al fin de cabo de 2 años, murió de esa enfermedad muy penosa. Y reinó en lugar suyo Ocosías, su hijo. Aquí vemos otro Ocosías, ¿no? Entonces a veces yo me confundo con estos nombres, mis hermanos. Me confunden, ¿no? Mire, aquí hay otro Ocosías. El otro Ocosías que mandó a consultar, que tuvo la caída en su casa, y mandó a consultar a los sacerdotes de Baal-Zebú, que si iba a pasar, si iba a morir o que se iba a curar de la caída, era otro Ocosías, que ya descansó. Y ahora es otro Ocosías que era hijo de Joram, pero de Joram de Judá, ¿no? ¿Estoy ahí? ¿Bien? Sí. Ya, sí, ya. Dice Joram, hijo de Acab, otro Joram, hijo de Acab, reinaba todavía en el reino de Israel, cuando su sobrino Ocosías subió al trono de Judá. Ocosías reinó solamente 1 año y durante ese tiempo, bajo la influencia de su madre Atalía, que no era cosa buena, quien le aconsejaba a obrar impíamente, anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Vivía todavía su abuela Jezabel. Imagínense, 2 mujeres terribles. Esas eran tremendas idolas. Tremendas, y hacían lo malo, o sea, aconsejaban en mal, una en mal a su nieto y otra en mal a su hijo, ¿no? Dice, vivía todavía su abuela Jezabel y él se alió audazmente con Joram de Israel, su tío. Ocosías de Judá se tardó en llegar a un fin trágico. Perdón, no tardó en llegar a un fin trágico. Los miembros sobrevivientes de la casa de Acab fueron en verdad, después de la muerte de su padre, lo que aconsejaron para su perdición. Mientras Ocosías visitaba a su tío en Jezreel, Dios indicó al profeta Eliseo que mandase a uno de los hijos de los profetas de Ramón de Galaad para ungir a Jehú, rey de Israel. Las fuerzas combinadas de Judá e Israel estaban entonces empañadas en una campaña militar contra los sirios. Joram había sido herido en batalla y había regresado a Jezreel, dejando a Jehú encargado de los ejércitos reales. ¿Quién era Jehú? ¿Quién era Jehú, Josué? Era un miembro importante del ejército. Dice que le dejó encargado. Claro, y era cercano al poder porque Joram le tenía esa confianza de dejarle encargado el ejército. A cualquiera no le van a dejar esa responsabilidad. No, pues a cualquiera no, pues a cualquiera no le iban a dejar, ¿no? Dice, al ungir a Joram, el mensajero de Eliseo, al ungir a Jehú, el mensajero de Eliseo declaró: yo te he ungido por rey sobre el pueblo de Yahweh, sobre Israel. Y luego dio solamente a Jehú un encargo especial del cielo. El Señor declaró por su mensajero. Vamos a ver qué nos dice en 2 de Reyes 9, 6 al 8. Segunda de Reyes, capítulo 9, del 6 al 8. Ya, aquí tengo.
Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el otro derramó el aceite sobre su cabeza y dijo: Así ha dicho Yahweh, Dios de Israel: Yo te he ungido como rey del pueblo de Yahweh de Israel. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová, derramada por mano de Jezabel. Perecerá y exterminaré a todo varón de Acab en Israel, tanto al siervo como al libre. Trataré a la casa de Acab como a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como a la casa de Basa, hijo de Ahías. Entonces aquí ya estaba pronunciada una sentencia. Y el 10 también es importante. Claro, lean. Dice así: a Jezabel se la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a correr. O sea, él recibió la orden que Dios le había dado por medio del profeta y fue a cumplir inmediatamente esa orden. Jehú. Ajá, por eso dice, abrió la puerta inmediatamente y fue a cumplir esa sentencia. La muerte terrible de Jezabel, ¿no? Dice: después que fuera proclamado rey por el ejército, Jehú se dirigió apresuradamente a Jezreel, ¿no? Lo que leía Josué en el verso 10, ¿no? Donde inició su obra de ejecutar a los que habían preferido deliberadamente continuar en el pecado e inducir a otros a hacer lo mismo. Fueron muertos Joram de Israel, Ocosías de Judá y Jezabel, la reina madre, con todos los que habían quedado en la casa de Acab en Jezreel, así como todos los príncipes, toda su familia y sus sacerdotes. O sea, había que terminar, como que dice, de raíz con toda esta maldad, esta idolatría. ¿Qué más nos dice? Pasaron a cuchillo a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos, a todos sus sacerdotes que moraban en el centro dedicado al culto de Baal cerca de Samaria. Los ídolos fueron derribados y quemados, y el templo de Baal quedó en ruinas. Así extinguió Jehú a Baal de Israel. Terrible, ¿no? Ya por aquí que notar algo, si recordamos anteriormente cuando Acab había hecho toda esa trama para quedarse con la viña. La viña de Nabot, que vimos la semana En ese pasada. mismo lugar había una profecía que decía que sus descendientes iban a quedar allí y no iban a tener sepultura. Y justamente aquí dice en Segunda de Reyes capítulo 9, el verso 24 hasta el 26, voy a dar lectura. Segunda de Reyes. Sí, capítulo 9, verso 24 al 26. Pero Jehú tensó su arco e hirió a Joram por la espalda. La flecha le atravesó el corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar su capitán: levántalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot, el de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Yahweh pronunció esta sentencia sobre él: yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Yahweh, y en esta misma heredad te daré tu paga, dijo Yahweh. Levántalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. La profecía se estaba cumpliendo. Claro, y aquí nos da otro detalle, que para conseguir ese lugar no habían matado únicamente a Nabot, sino que también a los hijos que él tenía. Imagínense. O sea, habían matado a una familia completa solo por un capricho. Sí, porque era un capricho del rey Acab. Era un capricho. Y la reina de Jezabel se encargó de complacer a su esposo en este capricho. Pero recordemos la semana pasada como vimos que decía que acá se fue hasta sin comer. Se fue a acostar enojado, no quería probar pan, decía. ¿Por qué? Porque Nabot se había negado a dar su viña. Y ella lo fue y hizo. O sea, hizo levantar falsos testimonios contra Nabot. Y aparte de eso,
lo mandó a matar. Hoy no. Pero démonos cuenta algo, mis hermanos. La justicia del Padre Eterno llega porque llega. Y ahora voy a dar lectura del verso 30 hasta el 37. Del capítulo 9 de Segunda de Reyes. Sí, porque ahí está, también nos habla cómo terminó Jezabel. Ya, también. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso. Del 30 al 37. Ya. Después de esto fue Jehú a Jezreel. Al enterarse Jezabel, se pintó los ojos con antimonio, atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿todo le va bien a Zimri, asesino de su señor? Entonces alzó su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Hacia él, y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y Jehú les ordenó: echadla abajo. Ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la atropelló. Entró Jehú, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron a sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Entonces regresaron a comunicárselo, y él dijo: esta es la palabra que Dios pronunció por medio de su siervo Elías el Tisbita. En la heredad de Jezreel se comerán los perros la carne de Jezabel. El cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. La justicia, como dije antes, la justicia del Padre Eterno llega porque llega. Esa muerte tan trágica, ¿no? Pero porque en vida hizo tantas maldades también, y no, o sea, no fue solamente contra Nabot, sino que también ella mató a varios profetas. Claro, es que ella era, retrocediendo la historia, era que buscaba para matar a Elías, sino que el padre lo ocultó a Elías para que no lo matara. La maldad de esta, por eso dice por ahí, ¿cómo es? Al malo su propia maldad lo matará. Dice, llegaron las noticias de esta ejecución. Falta algo más. Ya, sí. Aquí sobre eso que nos dice ahí el libro, que nos habla de que se eliminó a toda la casa de Acab, no es que ahí ya había terminado todo, sino que aún faltaba más, porque en el capítulo 10, si nosotros leemos el capítulo 10, ahí nos dice que Acab tenía 70 hijos. Así dice en Segunda de Reyes capítulo 10, verso 1. Ya, o sea, no voy a leer todo el capítulo porque se hace muy largo. Pero resumen. Claro, nos dice aquí: Acab tenía en Samaria 70 hijos. Así que Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los tutores de los hijos de Acab. O sea, da a entender, porque por lógica una sola mujer no puede dar a luz a tantos hijos. O sea, nos está dando a entender que, o sea, Acab tenía también muchas mujeres. Y entonces había que borrar toda esa descendencia. Y a lo largo del capítulo 10, ahí se va relatando cómo que al final se dice que se acaba con todos, porque obviamente estos hijos de Acab también ya tenían sus propias familias. Ahí se relata cómo se acaba absolutamente con todos. Claro, por eso dice el título de la lección, la caída de la casa de Acab. Claro, aquí dice: los 70 hijos de Acab fueron degollados. Y ahí se dice que se eliminó también a todos los familiares que quedaban. O sea, sean jóvenes, ancianos, o niños, o lo que sea, eliminaron a todos. O sea, no podía quedar nadie. O sea, y probablemente algunos piensen al escuchar el relato así, dicen: pero, o sea, ¿cómo Dios va a ordenar una cosa tan cruel? Tan cruel matar niños y todo, ¿no? Claro, sino que el problema era que ya estas, aunque hubieran sido niños, aunque hubieran dejado vivas solamente a las niñas,
O sea, ya estas personas ya tenían esa tendencia hacia el mal, o sea, ya habían sido criadas en un ambiente completamente hostil hacia Dios. Idólatra. O sea, un ambiente idólatra, y si se las dejaba vivir, iban a extender nuevamente esa idolatría en el pueblo. Por eso fue que Dios ordenó justamente que se elimine por completo a la casa de Acab. Miren lo que dice aquí. Pero siempre el Padre Eterno tiene, digamos, un pueblo o digamos, queda ahí una semillita para que siga dando, ¿no? Dice, llegaron noticias de esta ejecución general a Atalía, o sea, llegaron noticias a Atalía, la hija de Jezabel, hija de Jezabel, que ejercía todavía autoridad en el reino de Judá, cuando vio que su hijo, el rey de Judá, había muerto, levantándose y destruyó toda la simiente de la casa de Judá. O sea, que no quiere nadie de la casa de Judá. Imagínense. En esa matanza perecieron todos los descendientes de David, que pudieron ser elegidos para el trono, con excepción, aquí está, con excepción de un niñito, dice aquí, llamado Joás, a quien escondió en las dependencias del templo la esposa de Joida. Joyada. Aquí es Joida. No sé cómo le dice Joyada. Siempre varían los nombres, ¿no? Joida. El sumo sacerdote. Durante 6 años el niño permaneció escondido, entre tanto Talía reinaba en el país. ¿Y cuál era ese niño? Joás. Juan. Joás. Era, Juan. sí, nieto de Atalía, ¿no? Pero, o sea, para que alguien se atreva a ordenar una cosa así, es una persona completamente ya desarmada y fría. Pero es que estaba el enemigo mismo actuando ahí. Claro, porque ordenó, o sea, lo que ella estaba ordenando matar eran sus propios nietos. O sea que mandó a matar a sus propios nietos solamente para ella tener el poder. O sea, cuando ya murió su esposo, dice O que sea, ella su dijo- hijo. Perdón, su hijo, ya para que ella quedara reinando. Ser, digamos, Pensando ellos, pero claro, pensando ella que triunfó, por fin tengo mi reinado aquí, ¿no? Seguro. Claro, y en medio de todo ese caos, porque lógicamente dentro del palacio debe haber sido algo de terror. Lógico. Claro, pues ver que comenzaban a matar a todo mundo y Dios prácticamente tuvo que ayudarles ahí para que pudieran sacar a ese niño. Claro. La esposa de sacerdote, ¿no? Claro, porque normalmente cuando se daban este tipo de órdenes, lógicamente se ordenaba cerrar todas las puertas del palacio para que no escapara nadie. Pero sabemos, obviamente, era Satanás el que actuaba ahí, porque no era únicamente Atalía solita la que estaba actuando, era Satanás. Es que Porque el sabía- enemigo nunca actúa solo. Ajá. Él sabía perfectamente que el Redentor, o sea, Yahshua, tenía que venir por medio de o sea, tenía que ser descendiente de David. Y por eso era tanto el afán de borrar a la casa de David. Pero es que digamos, este empeño del enemigo de destruir la descendencia viene desde Moisés, cuando mandó a matar por medio del faraón a todos los niños. Claro, este es otro intento más. Claro, puro intento. También cuando ya Yahshua nace, también mandaron a matar también a todos los niños. ¿Cómo se llamaba este rey en el tiempo de Yahshua? El rey Herodes. Herodes, sí, Herodes, ¿no? Y así, ¿no? Y vemos ahora también, Atalía también, lo mismo, o sea, el enemigo tomó a Atalía para también mandar, que digamos, que no quedara ningún descendiente. Pero vamos a ver aquí qué nos siguen diciendo más la historia. Dice, al fin de este plazo, los levitas y todo Judá se unieron con Joida, el sumo sacerdote, para coronar y ungir al niño Joás. Dice que el niño estuvo escondido, ¿cuánto dice? 6 años. Pero ya hubo un día en que ya este niño ya fue proclamado rey. Miren lo que dice aquí. Se unieron con Joida, el sumo sacerdote, para coronar y ungir al niño Joás, y le aclamaron como su rey.
y batiendo las manos dijeron, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y como Atalía oyó el estruendo de la gente que corría, de los que se bendecían al rey, vino al pueblo de la casa de Yahweh. Y como miró, y he aquí, el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y a los príncipes y a las trompetas, junto al rey, y que todo el pueblo del país hacía alegrías y le tocaban trompetas. Entonces Atalía, rasgando su vestido, clamó a voz en cuello, traición, traición. Pero Joiada ordenó a los oficiales que echaran mano de ella y todos sus secuaces para conducirlas fuera del templo y a un lugar donde debía ejecutarlos. Al darse cuenta, miren la reacción de esta mujer, al darse cuenta que ya Joás, su nieto, estaba siendo proclamado rey, ¿qué dijo? Que la habían traicionado. Sí. Cuando ella era la traidora. Ella era la que hacía todo el número. Imagínense, ¿no? Ella era la traidora y todavía cosa de traición. Es que así es el enemigo. El enemigo va y acusa cuando él es el que está haciendo daño. Así pereció el último miembro de la casa de Acab, o sea, Atalía, ¿no? Dice que fue llevada a un lugar, ella y todos sus ecuaces, dice, o sus oficiales, sus aliados, ¿no? El terrible mal que resultaba de su unión con Jezabel suscitó hasta que pereció el último de los descendientes, aún en la tierra de Judá, donde el culto del verdadero Dios no había sido nunca desechado formalmente. Atalía había logrado seducir a muchos. Inmediatamente después de la ejecución de la reina impenitente, todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y derribándolo, y asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. O sea, era terminar con toda la idolatría. Dieron ya, digamos, muerte a Atalía, a sus oficiales, sus sacerdotes, incluso a este sacerdote también, el Matán se llama. Era el sacerdote de Baal. De Baal, no, le dieron muerte, incluso dice que derribaron todas las imágenes que habían en el templo, para ya terminar con la idolatría. Dice, siguió una reforma, los que participaron de la aclamación de Joás como rey habían hecho un pacto solemne de que serían pueblo de Yahweh. Y una vez eliminada el reino de Judá, la mala influencia de la hija de Jezabel, y una vez muertos los sacerdotes de Baal y su templo destruido, todo el pueblo del país hizo alegrías y la ciudad estuvo quieta. O sea, ya vino la calma, ya vino la paz. ¿Cómo habrá sido, no? ¿Cómo se habrá sentido el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, con tanta maldad? Y cuando ya terminó todo esto, ya no estaba Atalía, no estaba Jezabel, no estaba Acab, o sea, ninguno de estos malos reyes, y ya el pueblo dice que se mantuvo, o sea, porque dice que todos no habían caído en la idolatría. No. Todos no habían caído, ¿no? Porque los que no habían caído en la idolatría, esto era lo que coronaron. Eran fieles. Sí, coronaron a Joás como rey. Dice que hubo un tiempo en que el pueblo de Israel estuvo quieto, ¿no? Y gozó digamos, la plenitud de poder adorar a Yahweh con libertad. Porque seguramente los que no adoraban a las imágenes, ¿cómo será que hacer el culto a Yahweh en forma escondida, ¿no? No tenían esa libertad, ¿no? Pero recordemos que el Padre Yahweh siempre tiene su pueblo remanente, ¿no? Su pueblo remanente, el cual el Padre da su protección, ¿no? Vemos entonces cómo ha sido la caída de la casa de Acab, cómo
la justicia del Padre Eterno, esa llega porque llega, ¿no? Y también se ven las consecuencias de algo que en un inicio parecía algo bueno para el reino. Porque cuando Acab se casó con Jezabel, según era como una por alianza política y por traer ventajas para Israel. Pero desencadenó justamente todo lo contrario, eso no trajo nada bueno. No, es que no hay que unir la luz con las tinieblas, dice claro la palabra. Entonces esa fue la consecuencia de irnos en contra de los principios del Padre Yahweh, ¿no? Hasta dónde llevó todo, ¿no? Cuánta maldad hubo, tantas personas tuvieron que morir por la maldad de estas personas, ¿no? Bueno, mis hermanos, gracias por la atención prestada y para la próxima semana tenemos el capítulo 17 que titula El llamamiento de Eliseo. Vamos a hablar de este otro hombre grande de Dios, personaje de Dios, llamado Eliseo, donde vamos a aprender mucho de él. Así como hemos aprendido de Elías, también vamos a aprender de Eliseo, ¿no? Y así, mis hermanos, que el Padre Yahweh nos bendiga a cada uno de nosotros y gracias por la atención prestada. Amén. Se le agradece a cada uno de nuestros hermanos al estudiar esta excelente escuela sabática donde cada día nos ayudará a nuestro crecimiento espiritual, donde todos estamos llamados a reflexionar, a cambiar, a ser diferente, porque la venida de nuestro Señor es eminente a la tierra. Muy bien, entonces pues vamos a terminar con una palabra de oración para que en 3 minutos tengamos otra meditación y después pasamos al tema central. Se les agradece y vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar cada uno de Ahora ustedes. el hermano Félix está en Quito en coma. Ya, vamos a orar por nuestro hermano Félix y otros hermanos más, ¿no es cierto? Hermanos que aceptaron la palabra acá en la avenida. Ya, Por agradecimiento Sí. de ya y luego si alguien tiene un agradecimiento después le hacemos pasar, oremos, ¿ya? Amado Padre que estás en los cielos, santo, santo sea tu santo nombre en esta mañana. Te damos gracias por la vida, la salud que nos da. Pon tu manito sanadora sobre todos los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo, sobre los encarcelados, principalmente sobre nuestro hermano Félix. Padre, tú eres el médico de los médicos, el que cura sin medicina. Te aclamamos, te suplicamos que pongas tu manito sanadora sobre él y sobre cada uno de la familia de nuestros hermanos que se encuentren delicados de salud. Padre, gracias te damos porque tú eres nuestro Dios, el que escucha cada petición de cada uno de tus hijos. Gracias, Padre. Bendícenos cada día y bendice a cada familia que venimos a honrar y a santificar tu santo y noble nombre aquí a tu casa de oración. A levantar nuestras rodillas mortales, que sintamos tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a cambiar en las cosas que no podemos cambiar. Ayúdanos a entender que tu venida es eminente a la tierra y que solamente tomado de tu mano podemos ser salvos. Prepáranos para esta vida y la eternidad. En el nombre y por los méritos de Yahushua lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muy bien, entonces en 3 minutos nuevamente estamos al aire, ¿ya? Bendición.